Amén, amén. Eh, Buenas noches, hermanos, buenas tardes. Es un gozo para mí poder compartir de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque su palabra no fue traída por voluntad humana. Las cosas serían muy diferentes y gracias porque en su gran amor nos las ha traído en la pureza, como Él deseaba que fuese su palabra inspirada. A manera de introducción, debo decirles que se han escrito muchos capítulos de la guerra cósmica que inició hace mucho tiempo, y la cual está a punto de terminar. En todos esos capítulos de esa guerra, Jehová ha estado con su pueblo, concediendo victoria sobre victoria, porque nuestro Dios no conoce derrota. Saben, no tendría ningún sentido que después de tantas victorias a su pueblo en el pasado, en la última batalla en la cual nosotros somos protagonistas, se limitara a una derrota o nos quedáramos en el camino, o que el Señor decidiera no levantar la bandera, el estandarte. Por lo tanto, en esta guerra en la que estamos inmersos, Dios tiene preparada una contundente victoria que haya de vindicar su nombre ante el universo y por la eternidad. Esta historia, estos capítulos de la historia que se han escrito por siglos, son historias que han tenido grandes lecciones, han traído para nosotros mucho que aprender. Esa historia que se inició hace muchos años y que se comenzó a urdir en la mente de un querubín allá en la eternidad, en algún momento de la eternidad. Una historia de intriga, odio, orgullo, inclusive de sangre. ¿Cuánta sangre ha costado esta guerra? Pero para nuestro propósito de hoy, es una historia que consta de solamente 3 capítulos. 2 capítulos ya se cumplieron y quedaron escritos. El último lo estamos viviendo. ¿Quién diría que nosotros seríamos no solamente los espectadores, sino los protagonistas de este último capítulo? Recuerdo quizá 30 años atrás, cuando era un adolescente, y que escuchaba a mis profesores, al pastor Félix Cortés, al pastor Zul, al pastor Schmidt, que hablaban sobre eventos finales, sobre asuntos que competían a lo que ya no estaba en el calendario profético del tiempo, pero que competía a la profecía bíblica, de la cual hemos tenido el privilegio de estudiar. En marzo del año pasado tuvimos el gozo de terminar la lección que nos enseñó mucho sobre el Apocalipsis. En este año, en marzo, también terminamos de estudiar el libro de Daniel. ¿Cuánto aprendimos? Bueno, de hecho, a mí me hubiese gustado haber sido más diligente y poder haber ocupado más de mi tiempo para verme mayormente beneficiado. Pero vayamos al primer capítulo de la
del propósito que hoy nos ocupa. El primer capítulo es Israel y Amalek. Este primer capítulo se escribió en el desierto de Refidim, como dice la Escritura, poco tiempo después de la salida de Israel de Egipto. Y para ello vamos a ir a nuestra Biblia, ahí en Éxodo 17, los versos 8 al 16. Escuchemos qué dice. Éxodo 17, 8 al 16. Aquí lo tengo, voy a leerlo. Y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear con Amalek. Debo decirles que Amalek era nieto de Esaú. Esaú, el que en alguna ocasión desperdiciara la primogenitura a la cual era merecedor. Y Amalek era un enemigo traicionero. Pero dice, seguimos con la lectura, dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, cabe resaltarlo, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, esta no fue una guerra común y corriente. Puede ser que en una lectura superficial y descuidada no veamos sino solamente los datos de la historia, pero nosotros debemos ser escudriñadores de la palabra. Debemos, como dijo el Señor, saber sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando leemos la historia de esta manera, en una forma profunda, hallamos aquí un mundo de sentido, profundo significado y abundancia de contenido. Saben, si esto hubiese sido una historia común o una guerra común, no tendría sentido lo que sucedió y lo que dijo el Señor allí en el capítulo 17, en el verso 14, que ya lo leímos. Dice, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hace unas 3 semanas atrás, en una lección que tuvimos, pudimos ver la importancia de que quedaran registrada, de la importancia de que la palabra de Dios hubiese quedado escrita. Y esta parte dice, escribe esto para memoria en un libro, de manera que para que las cosas queden permanentes y de una manera inmortalizada, era necesario que se escribieran. Y así fue. Josué
recibió esta palabra. Y dice el verso 14 que se escribió para memoria en un libro, y Josué habría de raer de todo la memoria de Amalek. Tampoco tendría sentido lo que dice el verso 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir, Jehová es mi bandera. Especialmente no se comprendería lo que dice el verso 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Te suenan estas palabras familiares? ¿Las has escuchado en alguna otra ocasión? Esta no era una guerra común. Era una guerra de la antigua guerra que se libra contra Dios, el adversario contra Dios, desde hace mucho tiempo. En Isaías 14, 13 y 14 hay una declaración muy significativa. Leo. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Gracias, Manadina. Saben, Amalek no levantó su mano contra Israel. Es bien claro el texto. No levantó su mano contra Israel. Ese pueblo quizá desprevenido y debilitado. Amalek, dice la Escritura, que levantó su mano contra el trono de Jehová. Por eso es que se escribió en un libro, en el libro de Memorias, para dejar aclarado que la batalla con Amalek sería larga y para que el pueblo de Dios supiera que Jehová es el que tiene la guerra con Amalek. Esto es alentador porque en nuestras situaciones, en nuestra guerra, en este conflicto cósmico, nosotros tenemos una lucha contra un enemigo ya derrotado, ya debilitado, que no tiene más sino que arrastrarse después de la derrota que se impregnó con sangre en la cruz del Calvario. Y también decía aquí nuestro texto, se edificó un altar de nombre significativo que significa Jehová es mi bandera, para que esto sirviese de promesa y seguridad, como dijo el profeta Isaías, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cómo te suenan estas palabras? Si estás afligido, si estás en lucha y te sientes casi desmayar, ¿no te alienta que aunque el enemigo venga con corrientes, como corrientes de río, dice Jehová levantará bandera contra él? Además, los amalecitas, saben, no eran cualquier cosa. Balaam, por inspiración divina, los llamó cabeza de naciones. Y la sierva de Dios, en el texto, en Patriarcas y Profetas, página 307, dice, habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escapase. Para mostrar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Patriarcas y Profetas, página 307. Esta era una guerra de exterminio de la simiente santa, según dice la pluma inspirada. Era un plan organizado, era un proyecto de esos hombres y mujeres amalecitas. La antigua enemistad de la serpiente contra la simiente santa era el proyecto nacional
de los amalecitas. El enemigo, el gran adversario, había dominado completamente la mente de esta gente y por lo tanto llegaron a ser instrumentos para destruir al pueblo de Dios. Por eso Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación hasta la consumación de los siglos. Porque Jehová es el que está comprometido en la gran guerra que se llama el conflicto de los siglos. Por eso suena congruente lo que Dios encargó a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Allí en Deuteronomio 25, 17 y 19. Leo el 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Amén. El descanso llegó 400 años después. Ya se había conquistado la tierra de Canaán y ya se había establecido el reino en tiempos de Saúl. Leamos lo que dice 1 Samuel 15, 2 y 3. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es difícil comprender por qué un Dios de infinita misericordia dio una orden tan espantosa y cruel. Es difícil poder administrar en la mente de un ser humano que tenemos el concepto de un Dios maravilloso, de un Dios de gran amor, el poder dar semejante orden. De hecho, muchos creen que hay un error en esta parte de la Biblia y que no podía ser tan terrible la orden para dar. Piensan muchos que hay aquí el mismo espíritu que hubo en la gente asirios, inclusive en los caldeos, según la Biblia lo registra, que eran gente cruel, que ordenaban genocidios y mortandad sin inmutarse de ello. Aunque en aquellos tiempos la vida humana no tenía mucho valor, ya era proverbial la crueldad de estos pueblos, de los asirios, de los caldeos. Pero saben, en esta declaración de Dios no hay influencia pagana, ni tampoco crueldad. Lo que hay es amor, es justicia y sabiduría de Dios. Puede ser que no veamos el principio involucrado aquí. Por lo tanto, consideremos algo. 2 puntos. Los planes de Dios y los planes de Satanás son mutuamente excluyentes. Los planes que Dios tenía para Israel, que son los mismos planes que tiene para nosotros, no son sino son planes de misericordia. La bondad universal del pacto abrámico era vital porque era el método divino para contrarrestar la maldición universal que había caído sobre el mundo por causa del pecado de Adán. Es el propósito del Israel espiritual, de nosotros que vivimos en este tiempo, también contrarrestar la maldición, la tragedia que vino a este mundo y poder llevar mensajes de esperanza, de gozo, de victoria a muchos, especialmente en este tiempo. También yo he pensado, ¿quién diría que íbamos a mirar semejante situación y tan pronto? Creo que la mayoría
lo visualizábamos en un lejano futuro, una situación como la que vivimos, esta crisis que se ha desatado a nivel mundial. Saben, era necesaria la existencia de Israel para bien de la humanidad y para los planes de Dios. Debía existir Israel, pero Amalek había jurado destruir a Israel, según leímos en Patriarcas y Profetas, la pluma inspirada. Pero tengo una cita más en la página 680. Dice, el Señor sabía que esta gente impía raería, si fuera posible, su pueblo y su culto de la tierra. Por lo tanto, se planteó la alternativa. Si Israel habría de prevalecer y cumplirse los planes de Dios, sería necesario destruir y borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Porque mientras existiera un solo amalecita, no habría seguridad para la simiente santa. Por eso, el principio que justificó la destrucción total y sin misericordia de los amalecitas, como pudimos leer en el texto anterior, es el mismo que justificará la destrucción total y sin misericordia de la rebelión en el día final. En el día cuando el adversario, el gran engañador, tendrá que morir, tendrá que desaparecer desde las raíces la maldad y el engaño. ¿Por qué? Porque la maldad no se levantará dos veces, según las promesas del Señor. Sabemos que Saúl, en esta comisión que Dios le dio, no cumplió el mandato exactamente como Dios se lo había ordenado. Reservó la vida de lo mejor del ganado. Dice ahí en la lectura que la hermana Dina en 1 Samuel 15, 2 y 3. Allí dice que Saúl no hizo lo que Dios le había ordenado. Y este texto es muy revelador porque a menudo nosotros somos saulitos en el camino, ¿no? Decía la lección cuando estudiábamos el libro de Daniel, que nosotros somos también nabucodonorcitos. Me quedó muy en claro, muy grabado esa parte, porque de alguna manera, de repente cuando anhelamos, cuando por naturaleza inclusive estamos lejos de Dios, hacemos el papel, ¿verdad?, de adversarios, obviamente, de enemigos de la causa. Pero continuamos con la experiencia desagradable que vivió Saúl, y dice que lo que hizo Saúl al perdonarle la vida a Agag, ¿verdad?, que era el rey, ¿verdad?, de los amalecitas, el jefe, el principal de ellos, eso equivaldría a que Dios le perdonara la vida a Satanás después del milenio, después de haber destruido a toda la raza humana e impenitente. Si se dan cuenta, entonces podemos darnos cuenta aquí el grado de lo que realmente significaba una orden de esta naturaleza. Cuando Dios le dijo a Saúl, tienes que hacer esto, pero Saúl lo hizo de una manera errada, y fue tan grave este hecho que Dios lo desechó. Ya no podía ser más rey. A modo de contraste podemos decir, ¿por qué no desechó a David si su pecado aparentemente era mayor? También se muestra la gravedad de la infidelidad de Saúl en el hecho de que el propio Samuel tuvo que dar muerte a Agag delante de Jehová. Una cosa más, fue tan grave la infidelidad de Saúl que veremos en el segundo capítulo de lo que nos ocupa esta noche,
que puso en grave peligro la misma existencia del pueblo de Dios. Por eso el segundo capítulo lo titulamos Amán y Mardoqueo. Y se encuentra esta historia en el libro de Esther, especialmente los capítulos 3 al 9. No los leeremos todos, haremos algunas consideraciones, pero el capítulo 3, el verso 1, declara que por conveniencia política el rey Asuero engrandeció a Amán, y lo honró y le puso su silla sobre los príncipes que estaban sobre él. Y por decreto, todos debían arrodillarse ante él. Creo que todos o muchos de nosotros conocemos la historia, pero el verso 2 dice que el judío Mardoqueo ni se arrodillaba, ¿verdad? Ni se humillaba. Y cuando Amán lo supo, cuando Amán pasaba por ahí, inclusive, dice que se llenaba de ira. Para Amán hubiera sido fácil deshacerse de Mardoqueo, pero cuando supo que era judío, algo perverso, mayor, vino a su mente y surgió un proyecto que el verso 6 del capítulo 3 lo declara así: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ese odio que Amán sentía por Mardoqueo era profundo, era histórico, podemos decir que genético, y sobrenatural, porque Amán era amalecita. Un documento histórico declara que Amán era descendiente de Agag en la 16ª generación. Y también Josefo, el historiador judío, del cual hemos escuchado mucho en su obra Antigüedades, menciona que Amán era una amalecita. Y cuando llegamos a saber esto y conectamos la historia antes y el después, entonces la historia se convierte en una lección. El resultado de todos estos sucesos se convierte en una promesa, porque en ambos capítulos Dios interviene, Dios está con su pueblo, porque el plan de Amán para destruir a los judíos, según el verso 13 de Esther, era un decreto de muerte. Dice el verso 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Sí, matar, hermanos, destruir, exterminar al pueblo de Dios fue siempre el sueño dorado de Amalek. Fue el proyecto nacional que siempre tuvo en sus manos. Y ahora el último amalecita, de nombre Amán, estaba a punto de lograrlo. ¿Pero cómo? ¿Acaso lo haría solo? No. Con el apoyo del mayor poder de la tierra, se ha dictado por ley irrevocable un decreto que ordena destruir al pueblo de Dios. Oh, pero Amán, Amalek, ¿no saben que hay un libro de memorias escrito desde hace 1000 años? ¿No saben que Jehová es el que tiene la guerra? ¿No saben que hay un altar que se llama Jehová es mi bandera, donde se afirman las promesas de Dios por medio del profeta en Isaías 59, 19, por favor, y también Isaías 54, 17? Versículo 19 del Isaías 59. Y temerán desde el occidente. Isaías 59, 19 dice:
Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y otra promesa se confirma: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Los santos oran y recuerdan las antiguas promesas. Los acontecimientos se desarrollan con rapidez, pero Dios había preparado una derrota para Amán. Por lo menos habían pasado ya 20 años de que él hubiese concebido este malvado propósito a través de una persona, de una mujer que trae gratos recuerdos, que para todos es una historia que nos conmueve. Allí en Esther 4:4 dice: en el momento cumbre de la crisis, Mardoqueo le dijo: para esta hora te hicieron llegar al reino. El plan de Esther era un plan de mucho valor. Tenía que presentarse ante el rey, arriesgando su propia vida, porque no era conforme a la ley. Pero su tío Mardoqueo la había instruido. Ella no era un valor intrínseco el que mostraba propiamente, o un valor propio porque era una chica muy valiente propiamente, sino porque confiaba en Jehová. Cuando ella se puso en la parte interior de la sala del trono del rey, el rey la vio y dice que halló gracia delante de sus ojos. ¿Y qué más dice? Dice que le extendió su cetro de oro y le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? Allí en el capítulo 5, en el verso 3 del libro de Esther: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. La respuesta de Esther fue muy, muy sencilla, ¿verdad? De aquí en adelante y anterior, nosotros conocemos la historia donde Esther le dijo al rey que los invitaba, ¿verdad?, a un banquete, a él y a un personaje que en la historia viene siendo Amán, el que ya mencionamos. Y el rey aceptó, no se diga Amán, ¿verdad? Y fueron al banquete. Una vez en el banquete, el rey volvió a preguntarle a Esther, ¿verdad?, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Allí en el verso 6 del capítulo 5. Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Esther respondió de nuevo: si he hallado gracia ante los ojos del rey, si al rey le place, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Cuando Amán salió del banquete y llegó a casa, se sentía muy satisfecho, pero se había encontrado en el camino al judío Mardoqueo. Estaba sentado a la puerta y llegó amargado, con la boca seca quizá, ¿no? Y en el verso 10, Esther 5:10 al 14, ahí se describe, dice que él mandó llamar a su esposa, a sus amigos, a sus consejeros, y comenzó a contarles sobre la grandeza de su posición, sobre la multitud de sus hijos y sus riquezas, y cuán exaltado el rey lo había colocado. Y también dijo, y solamente la reina Esther invitó al rey y a mí: mañana estoy invitado a otro banquete, pero nada de esto me causa gozo y orgullo quizá cuando veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta. Decía Amán:
ya no veo la hora en que llegue el día deseado, ese día 12 del mes de Adar, del cual ya leímos. A lo cual su esposa le dijo, ¿por qué no haces una horca? 50 codos, suficiente para colgarlo. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo. Y así podrás entrar al banquete, te podrás alegrar con el rey y con la reina Esther. A Amán le agradó la idea e hizo preparar la horca. Pero esa noche, dice la escritura, ya en el capítulo 6, verso 1, que al rey se le fue el sueño. Y de acuerdo a la costumbre, cuando algo sucedía así, se traía el libro de las crónicas del reino, el libro de los acontecimientos, donde se asentaban precisamente los acontecimientos de mayor significación. Y en la lectura, el rey escuchó el nombre de Mardoqueo y que el rey había sido salvado de una conspiración por intervención de Mardoqueo, a lo que él preguntó, ¿qué honra o qué distinción se ha hecho a Mardoqueo por esto? Los siervos del rey, ahí en el capítulo 6, en el verso 3, le dijeron, nada se ha hecho con él. En ese momento, Amán había venido para pedir al rey que colgaran a Mardoqueo en la horca. Cuando el rey vio la silueta de Amán, que no sabía en ese momento que era Amán, él preguntó, ¿quién está en el patio? Y sus servidores le dijeron, es Amán, a lo cual él dijo, es el hombre que necesitamos, que pase, háganlo pasar. Y el rey le hizo una pregunta que le agradó mucho a Amán. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? En ese momento, ustedes pueden imaginarse lo que pasó en la mente de Amán. ¿Quién querrá el rey honrar más que a mí? Si yo soy el hombre del momento. Todos se postran ante mí. Todos me honran. Se arrodillan. Es más, he sido el único invitado 2 veces al banquete solamente con el rey. Tiene que ser a mí a quien él desea honrar. Por eso dijo en lo que está descrito en los versos del 7 al 9, que él deseaba que se le vistiese del vestido de real, que se le pusiese en el caballo que el rey cabalgaba, que se le pusiese la corona que estaba puesta en su cabeza y que le dieran el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del reino. Eso es lo que Amán declaró al rey. En el verso 10 del capítulo 6, el rey dijo, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así como con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Qué golpe para el orgullo de un hombre, ¿cierto? Amán vistió a Mardoqueo, puso la corona sobre su cabeza, lo hizo subir al caballo y él mismo tomó la rienda y lo condujo en las calles de la ciudad pregonando, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Qué creen que sucedió después que todo hubo terminado? Amán volvió a su casa apesadumbrado, lleno de negros presentimientos. Volvió a reunir a su familia, a sus amigos, a la esposa en particular, para que ella le diese alguna buena idea, como lo había hecho al principio. Y dando voz íntima de su convicción, cuando él
les mencionó sobre lo que había sucedido. Dice en el aquí capítulo 6, el verso 13. Si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Las palabras de esa mujer fueron un oráculo. Una mujer que había profetizado, una mujer impía profetizando para bien de Mardoqueo, para bien de su pueblo. Dice en el capítulo 16, verso 14 de Apocalipsis, la victoria está asegurada en todas las batallas de Israel espiritual que faltan en este conflicto, especialmente la última, que se llama la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En esto estaban dialogando, en esto estaba el discurso en ese hogar, cuando de repente se oyó a la puerta que hablaban. Eran los mensajeros del rey. Habían venido a buscar a Amán porque era la hora de regresar y de ir al banquete. Amán llegó al banquete con un rostro diferente, un espíritu diferente. Y una vez en la presencia del rey, el rey preguntó a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino. En este momento, el drama llegó a su clímax. La reina Esther le dijo en el capítulo 7, verso 3, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. El rey quedó confundido. El rey debe haber quedado absorto. No sabía que Esther era judía, ni siquiera conocía el plan secreto de Amán para destruir al pueblo de Esther. El rey aceptó solo a decir: ¿quién es y dónde está el que se ha ensobrevecido? Dice lo leo textual, el capítulo 7, verso 5. ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? La respuesta de Esther fue terrible. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Es una declaración que ya es familiar para nosotros. Estas fueron palabras decisivas. Palabras de alguien que está dispuesta a todo. Esther estaba dispuesta hasta ir a la misma muerte por la justicia de su causa. Amaba a su pueblo y amaba a su Dios. Conocemos todos los detalles de la historia de este momento dramático. El rey, por supuesto, se llenó de ira. Amán, aterrorizado por lo que estaba sucediendo, le suplicó a la reina, por supuesto, sobre su vida. Y el rey, al final, tenía que hacer una decisión. Así que la misma horca que había sido preparada para Mardoqueo estaba destinada para Amán. La escritura dice que el día que Amán esperaba ver a Mardoqueo colgado en la horca, él mismo fue colgado en ella. El verso 10 del capítulo 7, así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo. El verso 8, ya yendo al capítulo 8, verso 16, dice: Amán no podía luchar contra Israel y vencer, porque de Jehová es la guerra. El mismo día señalado para el cumplimiento y ejecución del decreto de muerte, dice la escritura, que los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. El temor ahora se había convertido en alegría, y el decreto de muerte
ahora era un decreto para una vida mejor. En el capítulo 9, hermanos, en el capítulo 9, verso 1, dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Terminamos con el tercer capítulo. Un par de citas, porque en este tercer capítulo hay un Mardoqueo moderno a la puerta. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, de los versos 11 al 14. Leo Apocalipsis 13, 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Gracias, hermana Dina. Al inicio les comentaba que lo que nos ocuparía hoy serían 3 capítulos. 2 de ellos ya se escribieron. Y este último ya se ha comenzado a escribir. De hecho, está sucediendo ante nuestros ojos. Somos protagonistas en esto. Saben que la pluma inspirada en el libro Profetas y Reyes, en la página 442, dice, refiriéndose a este capítulo 3 que ocupa nuestro estudio, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. ¿Por qué? Porque hoy los enemigos de la verdadera iglesia, dice la pluma inspirada, ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. En los últimos días, los observadores del sábado serán un problema para muchas conciencias. Serán los únicos que se opondrán a una unidad muy necesaria y muy deseable en un mundo dividido. De hecho, hemos leído, hemos estudiado y creen, ¿verdad? Los que están detrás de este gran plan, que esto resolverá todos los problemas de un mundo en conflicto. La humanidad, cansada de guerras y angustia, dará la bienvenida a esta unidad tan deseada, una unidad político-religiosa, que lo conocemos como el nuevo orden mundial. Y que después de esto se podrá decir con autoridad, por fin hay paz y seguridad. Pero habrá un grupo pequeño, un grupo que mostrará su desacuerdo y que no estará dispuesto a comprometer sus principios. Se negarán. Y primero Dios, estemos allí, ¿verdad? Nos negaremos a comprar la paz y la seguridad
a costa de la violación de los principios divinos. La pluma inspirada tiene más promesas para nosotros. En la página 694 dice: Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ella. Esto, ¿qué puedo decirles? Ya está ocurriendo. Los cristianos fieles que se esfuerzan por ser buenos ciudadanos, que oran por sus gobernantes y son leales defensores de los justos intereses de su patria, que aman inclusive los emblemas nacionales, serán acusados de no respetar las tradiciones culturales y debilitar así la identidad nacional. El conflicto de los siglos, en esta penúltima cita que tengo para ustedes, hermanos, dice que serán objeto, página 673, dice, serán objeto de execración universal. ¿Qué significa esta palabra? Yo pude encontrar que dice que execración universal o la palabra execración significa condena y crítica muy severas. También significa desvirtuar el carácter santo de lo que defienden. Pero como se escribiera en el capítulo 1, inclusive en el 2 que ya consideramos, hay un libro de memorias donde está escrito: Amán y Amalek, aquellos antiguos amalecitas, ya nos han enseñado la lección. ¿Por qué? Porque Jehová es el que tiene guerra con Amalek, y de generación en generación. Y otra vez Jehová peleará para salvar a su pueblo, porque cuando se promulgue algún decreto, otro decreto, como en aquel tiempo, Amalek, que es sinónimo del adversario de Satanás, no habrá levantado su mano contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres populares, sino que la habrá levantado contra el trono de Jehová, según lo pudimos escuchar en la cita anterior en Apocalipsis. El conflicto de los siglos, en esta última cita, hermanos, que tengo para ustedes, en la página 694, verso 2, dice: es a medianoche cuando Dios manifestará su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Me llamó la atención, dice: los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Según esta declaración de la pluma inspirada y las promesas de Isaías, también que ya repasamos, que ya meditamos, nos llevan a pensar, más bien a determinar que no hay por qué temer. Es hora de hablar de seguridad, es hora de hablar de victoria, porque la batalla es de Jehová contra Amalek. Y según Isaías, ¿verdad? En esos dos textos que dice
que leímos, que ya es un pasaje conocido porque lo estuvimos considerando ya por lo menos un par de veces en esta reflexión. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Recuerda, hermano, la fecha que marque la hora de destrucción o alguna fecha o algún decreto que marque hora de conflicto, en realidad estará marcando la hora de la liberación. Por lo tanto, si algún día escuchamos, ¿verdad? O llegamos a saber que se ha promulgado algún decreto contra el pueblo de Dios, entonces habremos de dar gracias porque pronto llega nuestra liberación. Porque así como en tiempos de la reina Esther y de Mardoqueo, el mismo mes y el mismo día cuando debía ejecutarse la sentencia y el mandamiento del rey o el decreto, en realidad el pueblo el judío se enseñorearon de aquellos que querían hacerles mal. Lo mismo ocurrirá con el pueblo de Dios en los últimos días. Esta es la promesa, este es el mensaje. ¿Habremos de confiar en ello? Ojalá que podamos avanzar, que podamos seguir creciendo, ¿verdad? En los peldaños, en congruencia como cristianos, profundizando en nuestra experiencia con Dios, porque estamos viviendo en tiempos solemnes. Nosotros necesitamos, es imperativo que avancemos en esta carrera y dejemos ya de ser solamente cristianos nominales, que podamos vivir una experiencia real con la persona vida. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él desea que nosotros andemos en vida nueva, es decir, que andemos a su lado, sin separarnos ningún momento de sus manos. Dios bendiga su palabra y que su nombre sea exaltado y glorificado por la eternidad. Oramos. Gracias, eterno Dios, porque, oh Señor, nos has dejado en nuestras manos el libro sagrado, la inspiración divina, Señor, en la cual hacemos bien en estar atentos. Gracias por el tiempo de libertad, oh Señor, que aún nos concedes. En tiempos cuando el ser humano se ve golpeado por la crisis, cuando en el mundo entero se desarrollan eventos que para muchos no han tenido precedente, oh Señor, nosotros podemos venir a ti y encontramos gozo, esperanza en tu palabra. Y más que eso, Señor, encontramos una guía y podemos allí darnos cuenta que después de esto los eventos serán rápidos y sucesivos, porque tú ya quieres venir por tu pueblo, Señor. Pero mientras esto suceda, mientras se escriban capítulos, nosotros podamos encontrar las lecciones que nos fortalezcan, podamos tener la seguridad que en la historia, Señor, en todo tiempo has estado con tu pueblo, concediendo victoria sobre victoria, porque, oh Señor, tu nombre tiene que ser exaltado. El adversario, oh Señor, no podrá hacer nada. En los planes eternos no está involucrado su nombre, oh Señor, pero está involucrado nuestro nombre, ahí en el libro de la vida, inclusive de las cosas que hacemos, de las decisiones que tomamos, ahí están en el libro de memoria, Señor, bien fielmente registrados para que en aquel día, Señor, se pueda dar testimonio de lo que tú has hecho por tus hijos y por tu causa
en esta tierra. Gracias porque, oh Señor, escuchas nuestras oraciones. Gracias porque intervienes en nuestra vida. Que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.